La lección de esta semana, juzgado y crucificado, y el versículo Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabatani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el resumen de hoy se centra en el tema la misión cumplida. Con su muerte, Cristo cumplió su misión de morir para que muchos fuéramos salvos. ¿De qué se acusó a Jesús para que fuera humillado y crucificado? Se le acusó de blasfemia a nivel religioso y de traición contra el Estado, aunque Pilato consideraba que era inocente. Vamos Mateo 26, primero 63 y 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, aceptando. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y en Lucas 23, 1 al 4, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a éste hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices, aceptando. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Y en Marcos 15, 12 al 20, respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, Salve, Rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias, burlándose, por supuesto. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. El comentario bíblico adventista dice, en el transcurso de todo su juicio, ya fuera ante los judíos, Pilato o Herodes, Jesús solo respondió a aquellas preguntas que tenían que ver con su mesianismo. Afirmó ser hijo de Dios y rey de los judíos. Los judíos consideraron que la primera afirmación equivalía a blasfemia y los romanos, por su parte, que la segunda era un acto de traición. ¿Por qué Jesús no debía salvarse a sí mismo de la crucifixión? Porque estaba salvando a muchos otros con su muerte en la cruz, según el plan establecido. Marcos 15 del 29 al 32 dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va,
tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. El comentario bíblico adventista dice: si Jesús se hubiera salvado a sí mismo en esta ocasión, habría perdido el poder de salvar a otros y el plan de salvación hubiera fracasado. Aunque no lo sabían, los dirigentes de los judíos estaban proclamando una profunda verdad. El hecho de que Cristo rehusara salvarse a sí mismo era la demostración suprema del amor divino. Precisamente debido a que prefirió no salvarse a sí mismo en ese momento, puede salvar a otros. ¿Qué sintió Jesús en el momento más cercano a su muerte? Él sintió abandono por parte de su Padre, así como el sentimiento del deber cumplido y la certeza de que su Padre lo resucitaría. Veamos primero lo que Jesús recordó. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y leamos en Marcos 15, del 33 al 39. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Y en Juan 19:30 nos dice algo más sobre lo que Jesús expresó antes de morir. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Él cumplió su misión. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y veamos algo más en Lucas 23:46 que no está en Marcos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué bello. Y habiendo dicho esto, expiró. La lección del miércoles dice: la muerte de Jesús en la cruz también cumple parte de la profecía de Daniel. La rasgadura del velo del templo apunta al cumplimiento del sistema sacrificial, cuando el tipo o símbolo se encuentra con el antitipo o realidad simbolizada, y una nueva fase de la historia de la salvación comienza con esa muerte. ¿Por qué es importante la certeza de que Jesús murió? Porque si solo se hubiese desmayado, no habría ocurrido su gloriosa resurrección.
Muchos afirmaban que no había muerto, que solo había desmayado y por eso había vuelto a despertar, pero realmente él murió para ser resucitado posteriormente. Marcos 15, 43, 46 dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión que Jesús estaba muerto, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. La lección del jueves: algunos pretendieron que Jesús no murió en la cruz, sino que solo se desmayó. El testimonio dado por el centurión al gobernador romano refuta tal pretensión. Después de todo, los romanos sabían cómo ejecutar criminales. Así murió Cristo. La aplicación personal de hoy: ¿confías en que Jesús murió para que puedas alcanzar la vida eterna? amén.